Hola a todos! Muchas gracias por visitar mi canal de YouTube Viva Japón. Hoy me gustaría compartir una cultura japonesa con ustedes. El tema de hoy es esto. Kenpo Kinenbi. Kenpo Kinenbi es Día de la Constitución japonesa. Hoy me gustaría explicar sobre el Día de la Constitución. Tengo dos capítulos. Primero, ¿qué es el Día de la Constitución? Y segundo capítulo es más importante, muy importante, que es tres principios de la Constitución. La Constitución japonesa tiene tres principios muy súper importantes. Hoy me gustaría explicar sobre estos puntos. Como dije en el video anterior, ahora estamos en la Semana Dorada y 3 de mayo es un día festivo de la Semana Dorada y Kenpo Kinenbi, Día de la Constitución. ¿Qué es el Día de la Constitución? Día de la Constitución es día que se celebra la declaración de la Constitución japonesa que se empezó a aplicar el 3 de mayo del año 1947. La Constitución japonesa se empezó a aplicar el 3 de mayo, por lo cual hoy en día 3 de mayo es un día festivo, Día de la Constitución. De ahora me gustaría compartir con ustedes tres principios decididos en la Constitución japonesa. Sistema parlamentario de gobierno, garantías de derechos fundamentales y renuncia a la guerra. Tres principios. Si los digo en japonés, en idioma japonés sería así. 国民主権、基本的人権の尊重、平和主義。No hay necesidad de aprender o memorizar estos tres principios en idioma japonés porque es muy complicado. Sin embargo, si ustedes ya están interesados en la cultura de Japón, yo recomendaría saber qué significan estos tres principios. 100%, porque estos tres principios son el base de la nación Japón actualmente. ¿Ok? Déjame explicar los tres principios uno por uno. Primero, sistema parlamentario de gobierno. Esto significa que el poder reside en el pueblo japonés. Con pocas palabras, el poder reside en el pueblo japonés. El gobierno es un mandato sagrado del pueblo y sus poderes son ejercidos por los representantes del pueblo. Lo que quiere decir esto es que antes de la Constitución japonesa, los emperadores tenían mucha fuerza. Los emperadores tenían poderes para decidir cualquier cosa, ¿ok? Sin embargo, después de la Segunda Guerra Mundial, el poder reside en el pueblo, no en los emperadores. Esto es el cambio muy importante. Entonces, a veces me preguntan, entonces ya Japón no tiene los emperadores hoy. Sí, nosotros tenemos. Sí hay emperador hoy en día. Pero actualmente, emperador de Japón es solo símbolo. Solo símbolo. Actualmente los emperadores de Japón no tienen nada que ver con la economía ni política. No tienen ningún poder como antes. ¿Ok? El segundo punto es garantías de derechos fundamentales. Los derechos y deberes del pueblo son una figura
prominente en la Constitución. 31 de sus 103 artículos de la Constitución están dedicados a describirlos. Por lo cual, los derechos fundamentales son protegidos en la Constitución japonesa. Derechos de como libertad, igualdad, elección democrática, derecho laboral, educación. Todo el pueblo de Japón, todos los japoneses, 120 millones de la gente, tienen mismos derechos, sin ninguna excepción. ¿Ok? Por último, renuncia a la guerra. El artículo 9, este artículo es muy importante. Artículo 9 prohíbe actos bélicos por parte del Estado. Japón renuncia formalmente a la guerra como derechos soberanos y prohíbe la resolución de disputas internacionales a través del uso de la fuerza. Okay. El artículo 9 es el artículo más famoso de todos los artículos de la Constitución japonesa. Como 90% de los japoneses saben a qué menciona el artículo 9 sobre la paz, la renuncia a la guerra, ¿verdad? Antes de la Constitución, Japón participaba muchas veces en las guerras y los japoneses conquistaron unos países de Asia como China, Taiwán o Corea. Sin embargo, después de la Segunda Guerra Mundial, debido a la nueva constitución japonesa, Japón decidió ya no participar en las guerras y lo único que los japoneses desean actualmente es la paz del mundo. ¿Okay? Para su información, ¿ustedes saben quién hizo la constitución japonesa? Ya expliqué muchas cosas sobre la constitución japonesa. Sin embargo, el punto muy interesante es que la constitución japonesa fue redactada por un equipo de como unos 20 estadounidenses durante la ocupación aliada. Sobre todo, este muchacho que se llama MacArthur es la cabeza, es top de militar de Estados Unidos que estaba en Japón después de la Segunda Guerra Mundial, porque Japón estaba abajo del control de militar de Estados Unidos y como equipo de 20 estadounidenses redactó la nueva constitución japonesa, porque entonces el gobierno de Japón no tenía poder ni fuerza ni pensamiento de crear nueva constitución como liberal, ¿no? Por lo cual, gracias a la ayuda de Estados Unidos, Japón pudo redactar nueva constitución japonesa. Entonces, Día de la Constitución, hoy en día es el día de la Constitución. Normalmente se toma como día para reflexionar sobre la democracia y el gobierno japonés actual. ¿Me entienden? Muchas gracias por su atención como siempre. Entonces nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Mata ne. Bye bye.